Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, si gustan buscarlo, por favor. Filipenses, capítulo 2. Es una hermosa carta que Pablo escribe a la iglesia de Filipos, dando ánimos a la iglesia. Pablo la escribe desde la cárcel y desde la misma cárcel les está diciendo que tengan ánimo, que se regocijen en Dios siempre. Y está hablando en este pasaje algo muy, pero muy interesante en el versículo 2, donde dice, desde el versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Es un pasaje hermoso que nos habla acerca de cómo Jesús, siendo Dios, ¿sí?, se encarnó y vivió entre nosotros. Dice Juan 1:1 que en el principio era el verbo. Está hablando del verbo, es Dios, Jesús. El principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice. ¿Sí? O sea, ese verbo, dice el versículo 14 de Juan, capítulo 1, ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Eso dice la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, desde el principio en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando se reúne la Trinidad y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanzas, Jesús estaba en esa junta, estaba en esa reunión. Hay cosas que nosotros, con nuestra mente tan finita que tenemos, y algunos más que otros, ¿verdad? Tenemos así una mente así como que bien limitada, la verdad, como seres humanos, no podemos entender. No sé, yo no puedo entender la Trinidad. ¿Alguien que me la explique, por favor? Yo no puedo entender cómo es eso que Jesús se hace hombre. Como que eso lo habíamos visto en la mitología griega, ¿no? En la mitología, no sé, romana también, con Hércules, ¿verdad? Un hombre que estaba con un cuerpo como el mío, de bebé, digo, ya después ya creció, ya se hizo más fuerte, que eran como dioses o semidioses, ¿no? Y muchas veces como que la mitología nos invade la mente y decimos, bueno, eran dioses que se hicieron hombres, y no sé, era un Thor, ¿no? Son dioses. Y Loki, su hermano, ¿verdad? Otro dios. Pero y nosotros como que pensamos que por ahí iba la cosa. Y no es así. Jesús es Dios, es el Verbo. Jesús ha existido siempre, es el Hijo. No es una jerarquía celestial donde el Padre sea mayor que el Hijo y el Hijo sea mayor que el Espíritu. Que el Padre manda al Hijo y el Hijo manda al Espíritu, ¿verdad? No es una jerarquía. Es Dios en uno. Y el Hijo, ¿sí? El Hijo, que es la persona del Hijo, es Dios. Entonces, por un plan de salvación, se tiene que encarnar. Tiene que venir a la tierra y tiene que nacer de una mujer como nace todo ser humano para poder entonces estar aquí entre nosotros. A ese término que nosotros vemos aquí, que acabamos de leer, donde dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó.
La palabra despojó viene del griego keno. Keno, así es. De ahí sacamos la palabra kenosis, ¿sí? Keno. Se despojó quiere decir que él se autolimitó, pero no dejó de ser Dios. Que él ocultó sus atributos, pero no se quitó los atributos. No quiere decir que se quitó la mochila de Dios y de atributos de Dios y lo dejó en el cielo, en el tercer cielo, y se vino como un ser humano normal. No. O sea, él es un término que significa vaciarse a sí mismo. Así se traduce, vaciarse a sí mismo, ¿sí? Y lo hizo Cristo en su encarnación. Cuando Cristo se encarna, entonces se vació en sí mismo, se autolimitó. La palabra proviene entonces de ese griego que se traduce literalmente como que se despojó, y es precisamente se vació a sí mismo. No especifica mucho así de qué se despojó, ¿verdad? Porque muchos usan una herejía que debemos tener mucho cuidado en las cuestiones de lo que estamos diciendo con la kenosis, con la doctrina de la kenosis, porque muchos piensan que Cristo se limitó y dejó de ser Dios, ¿sí? Mientras estuvo en la tierra. Y que ya después, cuando ya resucitó, entonces ya ahora sí ya se volvió a ser Dios, o su parte de Dios ya volvió a él. No, él jamás dejó de ser Dios. Él se vacía y él se despoja de la manifestación de sus atributos, pero no en toda su totalidad, de su gloria, de su esplendor. Y él toma entonces una figura, una forma, un cuerpo pues humano, y entonces él habita entre nosotros. En los evangelios se ve que él sigue siendo Dios, sigue teniendo los atributos de Dios. Cuando él leía las mentes de las personas, ¿sí? Cuando él de repente está en una barca y van todos sus discípulos y comienza una tormenta y él está dormido, y entonces llegan y le despiertan: ¿qué no tienes cuidado de nosotros? ¿Qué no ves que nos hundimos? Y está el aire y la tierra, perdón, y el agua, ¿verdad? No la tierra, sino el agua. Bueno, la tierra que cayó en los ojos del aire, que se levantó en la lancha. Y entonces lo levantan, y ¿qué hace Jesús? Va y le dice al viento: ¡Ey! ¡Cállate! ¡Enmudece! Y ¡bum! Se hizo una gran bonanza. Y entonces ahí dijeron: no inventes. Ahí cuando ya de repente hay 5,000 personas hambrientas, hombres, ¿sí? Y aparte los niños y las mujeres, y Jesús los pone y los recuesta, y toma 2 peces, 5 panes, y con eso da alimento a 5,000, y todavía sobran 12 canastas. Y después a 4,000. Y vemos que resucita muertos. Y vemos que también sana a todos los enfermos, que sana a los leprosos, que entiende la mente y que conoce la mente y lee el pensamiento de los escribas y los fariseos y los saduceos, y todos terminados en eos, ¿verdad? Y que Él es Dios, y que cuando llegan y lo adoran, Él recibe la adoración porque Él es Dios. Pero también había un pasaje donde dice que Él se cansó. Ahí en Juan capítulo 4, que dice que Él estaba cansado y se sentó en el pozo de Jacob. Y resulta que iba a pasar una mujer con la cual iba a tener un diálogo, ¿no? La samaritana. Y también dice que Él tuvo sed. Dice que Él lloró. Tuvo hambre. Entonces también se menciona a Jesús como un hombre. A esto es de que el vaciamiento pues que se da, entonces es una renuncia a los privilegios que le correspondían como Dios, como lo que es, que se autolimita, que los oculta, se vacía de ellos en el sentido no completo, sino lo limita pues para poder vivir aquí en la tierra y estar en la tierra y poder ser la imagen de ese Dios invisible. Jesús no renunció a sus atributos, pero sí los ocultó su gloria, y ocupó una posición que es una posición de esclavo. No nada más de humano, sino también de esclavo, que de por sí ser humano ya es humillante. Ahora imagínense, se humilló hasta ser
un esclavo. Ahora, quiere decir que él no dejó de ser Dios y fue 100% hombre. Entonces aquí como que, a ver, échate ese otro por la uña, a ver cómo pues, ¿verdad? A esto también se le llama la unión hipostática. La unión hipostática es de que Jesús, 100% Dios, ¿sí? No dejó de ser Dios y es 100% hombre, porque nació de una mujer y vivió como hombre y comió y hizo todo lo que hace un ser humano, ¿sí? Absolutamente todo. Esta naturaleza humana entonces tenía su naturaleza también divina en un solo cuerpo. Y esta unión, que se llama la unión hipostática, es una unión indivisible. No se dividía. No era de que, de repente habló el hombre, de repente habló el Dios. No. Era el mismo, siempre era el mismo, siempre actuaba el mismo. ¿Sí? Siempre. Es totalmente una persona y también, entonces, es totalmente un Dios. Dios, perdón, no un Dios, sino Dios. Estas dos doctrinas que se le llama la kenosis y que se le llama la unión hipostática, todas estas doctrinas son pero muy difíciles de entender plenamente. En realidad, nosotros vamos a morir en la tierra y no vamos a entender. Los grandes teólogos se han peleado, han dicho, supuesto, han escrito libros y han dicho un montón de cosas acerca de esto, pero no se puede leer. Tenemos mentes completamente finitas y no debemos esperar completamente entender a un Dios infinito. ¿Qué tenemos que hacer? Descansar en que tenemos un Dios que nos amó tanto, que al ver la miseria humana hizo un plan de salvación para nosotros. Que a pesar de cómo somos, Dios mismo hizo un plan y tuvo la iniciativa de acercarse a nosotros, manifestarse a nosotros y solucionar el grave problema que la humanidad tenía. Jesús es tanto Dios como hombre. Jesús es Dios y siempre ha sido Dios. Jesús es ese Salvador prometido desde los profetas, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice que del hijo de la mujer iba a nacer un Salvador. Ese es Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías llamado en el Antiguo Testamento. Y ese Dios entonces se hizo humano, Dios mismo se hizo humano, concebido de María, para poder salvarnos a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué descender? ¿Por qué descender? Si es Dios y está en su gloria, ¿por qué descender? En primer lugar, por la necesidad humana de un Salvador. El hombre cae en pecado y no quiere decir que a Dios le tomaría por sorpresa. Pues ya se apecó el hombre, ahora hay que salvarlo, ¿verdad? Como que ahora hay que hacer algo por él. Pues ya no puedo cambiar las cosas, pues ahora tengo que salvarlo. No, era un plan ya destinado desde antes de la fundación del mundo, dice 1 Pedro. O sea, Jesús ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. No es absolutamente nada improvisado. Ya está ahí. Y la necesidad del ser humano, cuando nosotros caemos en pecado, y aparte los pecados que cometemos, como dice Romanos 3:23, que dice que por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, no hay justos, Romanos 3:10, no hay justos, ni aún uno. No hay quien crea, no hay quien entienda, ¿sí? Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, todos. Todo el ser humano se desvió delante de Dios. Se corrompió por su mismo pecado. Y todos nos hemos alejado de Dios. Y dice la Biblia ahí mismo en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que la paga de ese pecado es la muerte. Y Dios dijo, no tendré por inocente al que es culpable, desde el Antiguo Testamento. Y dijo, cada quien morirá por su propio pecado. Los padres no pagarán los pecados de los hijos y los hijos no pagarán los pecados de los padres. Cada quien morirá por lo que hizo, por su propio pecado. Y todos los que estamos aquí y todos los que están allá en casa viéndonos en este momento, ¿sí? Hemos pecado.
hemos desobedecido a Dios. Hay una miseria humana, hay una deshumanización tremenda y cada vez es peor, peor, peor y peor. Es horrible cómo está ahorita el pecado inundando el corazón, que inclusive ya hasta nos reímos de eso y decimos que es una fantochada decir que es un pecado. Eso no es pecado. Entonces el mundo no le llama pecado a lo que Dios le llama pecado, y entonces comenzamos a delinquir, a hacerlo como de manera natural, ya como que así es mi vida y no voy a cambiarla y no tengo por qué cambiarla. Y empezamos quizás a negar a Dios o negar su justicia, y empezamos a decir, no importa lo que haga, de todas maneras me voy a salvar, voy a ir al cielo, porque Dios es un Dios de amor que va a perdonar todos los pecados de la humanidad, y que al fin y al cabo todo es un cuento de hadas y todos estaremos en un paraíso juntos, o nos iremos a la tumba y todo va a desaparecer y nos fulminaremos. Y hay un montón de idiosincrasias, un montón de ideas humanas que nos hemos creado acerca de esto. Y la realidad, queridos hermanos y amigos, la realidad es de que necesitamos un Salvador. La realidad es de que el mundo está perdido por delitos y pecados. La realidad es de que el mundo cada vez está más corrompido y corrompido y corrompido. Efesios 2, 1 al 5 dice esto, que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y en medio de estar muertos en delitos y pecados, dice ese pasaje, que Él, Jesús, nos dio vida a vosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios decidió darnos vida. Envió entonces al Salvador. El ser humano peca por naturaleza, nacemos pecadores y aparte crecemos en el pecado. Bien, Romanos 5:12, dice que por un solo hombre, entró el pecado a la humanidad. Y luego dice, por cuanto todos pecamos, en el mismo pasaje. O sea, se suma. Nacemos con pecado desde el pecado de Adán, que se le llama el pecado imputado o el pecado de nacimiento. Nacemos nosotros ya con ese pecado, separados de Dios, y aparte pecamos en la vida. Y es increíble cómo el mundo no se da cuenta de la profunda y arrasadora verdad de que necesitamos un Salvador. Por eso, por la necesidad humana descendió Jesús. Un hombre no puede salvarse a sí mismo. Un hombre no puede comprar un cachito en el cielo delante de la presencia de Dios. Un hombre no puede llegar a Dios por medio de alguna religión o alguna palanca, ¿no? Que digan, pues ahí vamos a sobornar a alguien para qué. Y estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? A entrar a todos los lugares de manera gandalla y como arrebatando y queriendo entrar a la fuerza. Y no es así, no lo podemos hacer. Ningún ser humano merecemos el cielo, ningún ser humano podemos comprar el cielo y ningún ser humano podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos. Por eso necesitamos un Salvador. ¿Por qué descender? ¿Por qué descender? Pues porque el hombre necesita un Salvador, ¿sí? Cristo desciende no solo para ver el problema, como dice Lucas 19:10. Dice, a los suyos vino, dice, vino para buscar y salvar lo que se había perdido, ¿sí? O sea, Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El hecho aquí es de que Cristo desciende no solo para ver el problema, sino para entrar Él en el problema con nosotros y de esa manera salvarnos. El Salvador, hermanos, no vino a mejorar nuestra vida. El Salvador vino a darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando Él viene a la tierra, su propósito principal es salvarnos. No que nuestra vida mejore. No que aquí en la tierra estemos muy bien, estemos mejor. No sé, es como un salvavidas, ¿no? Un salvavidas que podríamos decir que un salvavidas nos vamos nuestra mente al agua, ¿verdad? El salvavidas del agua. Pero hay un salvavidas que se le llama paracaídas,
y que es un salvavidas y que está precisamente en los aviones. Entonces, imagínense un vuelo, no sé, vamos a unos 10,000 pies de altura y entonces el avión va pues muy, muy alto. Una caída de ahí no queda ni siquiera muestra de laboratorio, ¿verdad? Entonces vamos de allá en el avión y de repente, estando ahí en el avión, se nos dice, lo sentimos, la verdad, quiero darle una noticia, la noticia es de que el avión se va a caer. No vamos a llegar al destino. Se va a caer. Y entonces, pues no sabemos en qué momento se acabe el combustible y se caiga. Pero ya no podemos aterrizar, pero se va a caer. Entonces, pues miren, tenemos estos paracaídas, que en cuanto ya les demos la señal de que el avión ya va en pique, entonces ustedes se puedan aventar y puedan salvar su vida. ¿Vale? ¿Qué haríamos nosotros? Pues agarramos el paracaídas, ¿no? Y no lo ponemos. Pero fíjense bien la indicación. La indicación es de que el vuelo se va a caer. Y el paracaídas es para que salves tu vida. Nadie dijo que el paracaídas era para mejorar tu vuelo. Nadie lo dijo así, ¿verdad? O sea, no dijeron, pónganse el paracaídas y con eso se van a sentir más cómodos en el avión. Es más, el paracaídas es muy incómodo, ¿no? Imagínense un paracaídas en el avión. De por sí los asientos del avión están así chiquititos, ¿verdad? A mí me dan calambres cuando voy ahí porque están bien chiquititos así como que, y más imagínense piernas largas por allá, pues entonces como que no pueden estirar bien, ¿verdad? Pero ahí vamos así, incómodos. Y de repente con un paracaídas atrás, y los paracaídas son unas mochilotas grandotas, gordas. Me imagino que cuando nos pongamos el paracaídas vamos a estar con el pecho pegado en el respaldo del otro, así, como así, y el paracaídas atrás. Completamente incómodos. Pero estoy seguro que si no nos hubieran dicho que el vuelo se iba a caer y nos dan un paracaídas, nosotros agarramos el paracaídas y lo aventamos al piso. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro vuelo sea cómodo. Pero como sé que el avión se va a caer, no me importa ir incómodo en el vuelo, porque voy a salvar mi vida cuando me digan que salte. Aunado a eso, imagínense mientras el vuelo salta, o bueno, cae, perdón, no salta, sino cae, y nosotros saltamos. Mientras esto sucede, nos dicen, bueno, hemos decidido preparar una musiquita tranquila y darles un desayuno, comida, unas botanas, un café, alguien que quiera, alguna bebida, para que en el inter que vamos en el vuelo, mientras el vuelo cae, entonces pues ustedes puedan ir cómodos, lo más cómodos posibles durante el vuelo. Y empiezan a darnos de comer. Comemos muy incómodo. Quizá el del otro lado le da el del otro lado, ¿verdad? Y luego voltea para que pueda darle del otro lado, porque no podemos comer así, sino tenemos que comer así. Y nos damos de comer, no sé, y estamos ahí, no podemos beber muy bien, vamos incómodos en realidad. Aunado a eso, de repente, a la sobrecargo que va ahí, se le cae el café caliente en la espalda de uno. Más de alguno quizás se vaya a parar y va a decir, esto es ridículo, es el peor vuelo que he tenido. Y se quita el paracaídas y lo avienta enojado al piso y se quita la chaqueta porque está toda llena de café y se está quemando y se empieza a insultar a la sobrecargo y empieza entonces a discutir y a gritar y ya no me quiero poner ese paracaídas. Porque el vuelo es muy incómodo, el vuelo es muy agresivo y el vuelo en realidad es muy malo. Es muy triste el vuelo. Jesús no vino a que nuestro vuelo sea cómodo. Jesús vino como ese paracaídas a salvar nuestra vida cuando el vuelo se caiga. Así es que este vuelo de la vida un día se va a caer. Un día se va a caer. Y a veces tener el paracaídas es incómodo. Que te digan, hey, cristianito, hey, aleluya. Hey, tú, mira, te va bien mal, te va muy mal en el vuelo, te va mal en la vida, y aún así sigues creyendo en Él. Y se empiezan a burlar de ti, te empiezan a criticar. Y tú mismo empieces a ver,
¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué, como dijimos en las semanas pasadas, mi familia está tan quebrada, problemas familiares, tengo mi familia dolida, tengo situaciones difíciles? Esto no es una familia, esto no es una vida, esto no es vida, quizás estemos nosotros pensando. Pero por favor, no te quites el paracaídas, no desistas, porque este vuelo se va a caer, un día se va a caer. Necesitamos el Salvador, necesitamos ese paracaídas. Necesitas ponerte entonces ese paracaídas, no para que tu vuelo sea mejor, sino para salvar tu vida en la eternidad. ¿Por qué descender? Pues porque Él es nuestro Salvador y nosotros necesitamos un Salvador. Porque no había otra manera de salvarnos. ¿Por qué descender? Porque si es Dios mismo, se tiene que limitar a un cuerpo y humillarse a hacerse hombre, y estando en la condición de hombre, humillarse más hasta la muerte, dice el versículo 8. Y no cualquier tipo de muerte, sino la muerte de cruz. Cada que yo veo una película en estos tiempos de Semana Santa, que a veces que salen en la tele las películas, o no sé quién vio La Pasión de Cristo, que es una de las películas un poco más acercadas a la realidad, solo un poco, porque la realidad fue sanguinaria. ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir tanto? Está bien, vino a morir, pero ¿qué tipo de muerte? O sea, no inventen, o sea, ¿qué pagaba ese hombre, verdad? Fue la peor muerte que un ser humano pudo haber experimentado en toda su vida. Y deja del vituperio, de la humillación. No. Los golpes, los azotes que le dieron. O sea, la hazaña del imperio más sanguinario de la historia de la humanidad se vertió sobre Jesús. Porque el imperio romano es considerado el más sanguinario, el que mataba a sus presos de una manera horrible. Las penas de muerte se crearon en ellos con ese imperio, y no eran penas de muerte nada más de una inyección letal y quédate dormido y ya después te vamos a dar una última comida, un último deseo. No era así. O sea, era un sufrir, era un martirio. Era de verdad humillar a la persona y, y torturarla antes de matarla. O sea, no te voy a matar, te voy a torturar, y la misma tortura que te voy a dar te va a matar. O sea, era darle latigazos con con 7 puntas, porque los látigos tenían 7 puntas, 7 cueros largos, y en cada punta tenía una garra, ¿sí? Una punta de fierro, de acero, y estaba como filosa. Y esta lo que hacía entonces era, cada latigazo se enredaban las puntas y la última se clavaba en la piel, en la carne, en los músculos. Y no era de que, ay, híjole, ya se clavó, a ver, déjenmelo. No, le jalaban para el siguiente latigazo. Por eso un ser humano no podía soportar 40 latigazos. La meta eran 40 latigazos, por eso dice a él y a Pablo, cuando Pablo también lo torturaban así los romanos, decían, me dieron 40 latigazos menos uno. O sea, el menos uno es para dejarme casi muerto. El 40 es para matarme. No lo podían soportar. Por eso dice la Biblia que su cuerpo de Jesús quedó irreconocible. No se conocía. O sea, que era como una masa sanguinolenta de sangre quejándose. Ese era el cuerpo del Señor. ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué morir así? Sí necesitamos un Salvador, pero ¿por qué así? No sé si a veces nosotros nos hemos preguntado eso, pero en realidad no había otra manera. ¿Por qué tenía que ser así? Porque no había otra manera de afectar, de salvar a la humanidad afectada por el pecado, en el cual un Dios justo tenía que castigar ese pecado.
La ira de Dios no es de un Dios iracundo y vengativo. La ira de Dios se refiere a un Dios justo. Un Dios que es amor, su esencia es amor, pero también es un Dios justo. Y por su justicia tiene que condenar el pecado. Porque entonces diría, ok, es amor y te equivocas y no pasa nada. Entonces se convierte en un Dios injusto, en un Dios solapador. Dios es un Dios de amor, pero a su vez es un Dios justo. Y como es justo, tiene que condenar el pecado. Y en nosotros hay pecado, como dijimos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos entonces de la gloria de Dios. Nuestro pecado, su consecuencia es la muerte. No había otra manera. No había otra manera. Por eso dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión, dice. No hay pago. El pago es la vida. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por eso Dios, proféticamente hablando desde Isaías 750 años antes de que Jesús naciera, ahí en Isaías capítulo 53, versículo 10, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, ¿sí? Sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, o sea, en un pago por el pecado de la humanidad, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Por qué? Porque él pagará, apaciguará, la ira de Dios caerá sobre él. Y así es de fuerte el pecado, así es de fuerte el juicio de Dios que tuvo que haber Jesús muerto así como murió. No había otra manera. Dios no improvisó, hermanos, ¿sí? No fue de que, híjole, pues hay que darle duro y pues más duro y mientras más duro me voy a ensañar con él para que mi ira esté completamente satisfecha, como si fuera un Dios vengativo. Dice la Biblia ahí en 1 Pedro capítulo 1, 22, que desde antes inclusive de la fundación del mundo, porque dice desde el versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de la cual recibiste de vuestros padres. Habla de nuestros pecados, ¿eh? No con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, nosotros fuimos rescatados, fuimos comprados. A eso es lo que se le llama expiación, redención. Nosotros fuimos comprados, ¿sí? Comprados porque teníamos una mala manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Ya por herencia nosotros nacimos y nos hacemos y seguimos haciéndonos pecadores, ¿sí? Pecando. Y dice, eso que fue con lo que fueron rescatados no fue comprado con oro o con plata, sino con la sangre, dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado, dice aquí, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. No fue absolutamente nada improvisado. Dios ya lo tenía en su plan. La encarnación de Jesús fue el único camino. Debía ser hombre para poder morir. Y debería ser Dios para vencer la muerte. Ahí es donde se une la divinidad con la humanidad. Dios no puede morir. Dios no muere. ¿Quién muere en el lugar? Un hombre. Pero ese hombre no puede volver a vivir. Ahí es donde tenía que ser Dios para poder también vivir. Por eso Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo. Y la pongo y la quito cuando yo quiera. Yo mismo pongo mi vida y cuando yo mismo diga, resucito. Porque soy Dios. Pero está hablando también de un hombre que muere, ¿sí? Y que tiene que morir con nosotros. La cruz entonces, hermanos, no fue el plan B de Dios. La cruz fue el centro del plan eterno de salvación por la misericordia de un Dios vivo para con nosotros.
Así es que tenemos que ver las promesas que tenemos en un futuro. Y esas promesas que tenemos en un futuro nos van a animar tanto que no importa lo incómodo que esté el vuelo, no importan las circunstancias difíciles que estemos pasando mientras volamos. Todo es pasajero. Esto acabará. Algún día acabará. Y con esto no estoy diciendo que pues aguanten, pues aguántese tantito. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que tengamos esperanza, tengamos consuelo, saber que las cosas no son eternas. Tu sufrimiento no es eterno. Tu dolor tiene un fin, tiene un límite. Y ese límite puede ser aquí, no tanto que, pues de modo, súfrala aquí y en la eternidad pues ya no va a sufrir. No. Podemos inclusive también aquí aprender a soportar y aprender a ver la vida y la manera de una manera diferente, sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros y lo que nos espera todavía. ¿Para qué descender? Pues porque necesitamos un Salvador, porque no había otra manera, ¿sí? Y para dar sentido también a nuestras almas en la eternidad, a nuestras vidas, para dar un sentido eterno a nuestras vidas. Para eso. Juan 10:10 dice que Él vino a darnos vida, pero vida no es vida así nada más, dice el pasaje literalmente, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y destruir, ¿verdad? Y matar. Pero yo he venido, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida. Y no es vida cualquiera, sino para que tengan vida en abundancia. Que tengan vida en abundancia. Nosotros tenemos que aprender a ver el plan de salvación de Dios de una manera en la cual estemos animados en la vida actual y no desanimados en la vida actual pensando alcanzar la vida posterior o la vida eterna. Dios puede consolar nuestros corazones. Dice 2 Corintios, capítulo 5, me encanta este pasaje, porque dice en el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, habla de nuestro cuerpo, ¿sí?, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha con manos, eterna. Y esta casa está en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, dice el versículo 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, que son las garantías del Espíritu. Lo que Él promete, lo cumple. Y si Dios promete darnos vida, y darnos vida en abundancia, si Dios promete renovar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra morada, nuestro tabernáculo terrenal, glorificarlo, mejorarlo a su creación original, para presentarnos delante de Él, claro que lo hará. Claro que este cuerpo, enfermo, débil, tiene una esperanza, y esa esperanza es eterna. Esta enfermedad no es para siempre. Este dolor no es para siempre. En Cristo la humanidad, hermanos, no solamente es comprada, no es redimida, sino también es glorificada. ¿Sí? Nos da un valor eterno. Promete tantas cosas que nosotros podemos estar contentos. ¿Por qué? Porque si Cristo descendió para llevarte a la eternidad, tenemos que aprender a no vivir solo en lo temporal. Por eso dice Pablo también, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estas cosas son efímeras, son temporales. Estas cosas se van a acabar más pronto que de lo que pensamos. Todo lo bueno que tiene se va a acabar.
El dinero que tienes se va a acabar. Pero también el dolor, también la enfermedad, también el sufrimiento. Tiene un límite, todo esto tiene un límite y nos esperan cosas mejores. Y no solo esto, dice Pablo, sino con todo esto, la vida eterna. ¿Por qué descender? ¿Por qué descender? Necesitamos ese Salvador. No había otra manera de salvarnos. No había otra manera. Y eso entonces es lo único que le puede dar valor eterno a nuestras almas. Es lo único que le puede dar un sentido a nuestras vidas. Todo esto es para la gloria de su nombre, hermanos. Todo esto es para darle la gloria a Dios y decirle, Señor, gracias por este plan perfecto de salvación. Gracias porque tú estabas muy a gusto en tu gloria y decidiste descender, encarnarte, nacer para morir. Y morir para darnos vida a nosotros. Para que todo aquel, dice la Biblia, todo aquel, y póngale su nombre, todo aquel, póngale su nombre. Y para que Omar, porque así me llamo, todos los Omares pues, y póngale su nombre, al creer en ese sacrificio, tenga vida eterna. Y no vendrá condenación, porque al creer en Cristo ha pasado de muerte a vida. Y por eso podemos tener la vida eterna. No porque lo podamos merecer o lo podamos comprar, sino por misericordia de Dios, de ese Dios eterno que hizo un plan perfecto para salvar a un mundo decadente, a un mundo necesitado de un Salvador. Me gustaría que por un momento nos pongamos de pie y podamos orar y que le puedas decir a Jesús, gracias. Gracias por la salvación que me has dado. Gracias por descender. Gracias por encarnarte. Gracias por estar aquí. Gracias porque todo fue un plan para socorrerme, para salvarme. El Señor, estoy tan agradecido, Jesús, por haber muerto por mí en la cruz. Que tú has dado sentido a mi vida. Porque las cosas que puedo pasar aquí de dolor son nada comparado a la gloria venidera. Pues hoy puedo estar feliz por la esperanza que tengo en Jesús. Imagínense. Él limpió nuestra vida y nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Cómo no estar felices con eso? Lo impagable, Él lo pagó. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo. ¿Cómo no merece la gloria? Nuestra gratitud, nuestro amor. ¿Por qué estar distraídos con cosas temporales cuando tenemos cosas tan bellas que son eternas? Señor Jesús, yo te pido en tu nombre, Cristo, que a través del Espíritu Santo, los que estamos aquí, Señor, o los que están en casa viéndonos en este momento, tomemos una decisión. Y esa decisión que sea creer en ese sacrificio que tú, Jesús, hiciste por nosotros. Es el objetivo por el cual descendiste, para salvarnos, para poder morir por nosotros, para resucitar y sellar tus palabras y tus promesas que tú nos diste. Tú eres Dios. Tú también eres ese hombre que murió por nosotros. Ayúdanos a creer en esto. Perdona nuestros pecados pasados. Suplico que nos perdones y que podamos, Señor, acudir a ti para pedirte la salvación. Que la podamos obtener por esa fe, por esa certeza de lo que espera, esa convicción de lo que no vemos en ti.
El día de hoy, Señor, decidimos recibirte como nuestro único y suficiente Salvador. Sé que muchos lo están haciendo. En su corazón, en su mente, están orando a ti y están recibiendo ese regalo de salvación. Gracias porque nos da la capacidad de creer y gracias porque esto es algo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence pecado, justicia y juicio. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias porque esta da esperanza y da tranquilidad a nuestro corazón de que hay cosas que quizás estamos pasando por aquí, Señor, que no nos gusta, el vuelo no nos gusta, vamos incómodos, pero no nos quitaremos ese paracaídas. Es la garantía de nuestra salvación. No nos quitaremos de nuestro pensamiento, no nos quitaremos de nuestra intención ese paracaídas. No se puede quitar bien, pero nos abrazaremos con más fervor a ese paracaídas. Porque no está diseñado para poder mejorar mis condiciones de vuelo, sino está diseñado para mejorar y para corregir lo eterno, para salvarme. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti y ayúdanos, Señor, a amarte sobre todas las cosas y a obedecerte a pesar de las situaciones difíciles, sabiendo que nos esperan cosas hermosas. Gracias a ti, Señor. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien.